Buenas tardes, mi nombre es Corflores Mónica Lisset, presentando la unidad número 2 de estadística inferencial del grupo Y, con el número de control de 172-11183 en la carrera Ingeniería Industrial. Vamos a empezar con el tema de correlación. El primer ejercicio dice lo siguiente. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal de 0.758. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia. Explique. Bueno, como podemos observar aquí en la tabla, nos pide que manejemos un nivel de significancia del 0.05. Si nos vamos al 60, nos da un valor de 0.254, lo cual quiere decir que el coeficiente de correlación lineal de 0.758 es mayor que el valor crítico de 0.254 de la tabla. Entonces, con esto podemos determinar que sí existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia. Ahora vamos hacia el siguiente ejercicio, que es estaturas de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693, según datos de la National Health Examination Survey. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las de sus hijas. Explique. No. ¿Por qué no? Nosotros tenemos 8 pares muestrales, lo cual nos lleva a utilizar el número 8 en la tabla con un valor de significancia del 0.05, lo cual es de 0.707. Sí, 0.707. Entonces, obteniendo el valor crítico de 707, nosotros podemos determinar que el valor de correlación lineal de 0.693 no excede el valor de 0.707 del valor crítico. Por lo tanto, no tenemos evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. El siguiente ejercicio se llama tamaño de cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Statleaf y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology, Volume 50, Number 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Entonces aquí presentamos el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, que son los datos que mostramos aquí. Para esto podemos usar ya sea la tabla y Minitab, pero vamos a usar ambos. Entonces tenemos 10 datos muestrales y obtenemos un valor crítico de 0.632. La respuesta de la correlación lineal es de 0.620, lo cual nos dice que no existe evidencia suficiente para afirmar que existe una correlación lineal. Entonces nos vamos a ir a Minitab y nos vamos a ir a la correlación del cerebro, del tamaño del cerebro y coeficiente intelectual. Nos vamos a ir a estadística básica, nos vamos a ir a correlación y vamos a seleccionar el tamaño del cerebro, el coeficiente intelectual, vamos a seleccionar la correlación de Pearson y le vamos a dar en OK.
Entonces nos da el valor de P de 0.620 y la correlación de Pearson de 0.179. Entonces nosotros con esos datos, como ya lo mencionaba, con el valor de P podemos determinar que como 6.620 no excede del valor crítico de 0.632, no tenemos la evidencia suficiente para afirmar que existe una correlación lineal. Entonces nos vamos al siguiente tema, que es regresión. En el siguiente tema tenemos el primer ejercicio, que es el ejercicio número 6. Dice, estaturas de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación de regresión es y predicha es igual a 69 menos 0.849 por x, donde x representa la estatura de la madre según los datos de la National Health Examination Survey. La estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Tomando en cuenta la ecuación que tenemos aquí en color blanco, pues entonces nosotros vamos a proceder a realizar el cálculo. Se hace y predicha es igual a 69 menos 0.0849 por 60, que es la estatura de la madre. Esto nos da un total de 69 menos 5.094, por lo cual la mejor estatura predicha de la hija será 63.906. El siguiente ejercicio nos habla de las medidas de presión sanguínea. Calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100 miligramos. Ahora, aquí presentamos los datos del brazo derecho y del brazo izquierdo. Para esto vamos a utilizar Minitab. Y nos vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir a regresión. Y nos vamos a ir a Fitted Line Plot. Aquí vamos a borrar X y Y nada más para volverlo a poner. Entonces tenemos que el brazo izquierdo... El brazo izquierdo es Y. Y el brazo derecho es X. Entonces el tipo de regresión es lineal y aquí en las gráficas vamos a seleccionar 4 in 1 y le vamos a dar en OK. Ok, aquí nosotros podemos ver la gráfica de residual, donde podemos ver que solamente tenemos un dato inusual y aquí nos da la fórmula que estamos buscando, que es Y es igual, o sea, Y siendo la mejor presión sanguínea del brazo izquierdo, o sea, Y predicha, es de 43.56 más 1.315, ¿ok? Por la presión del brazo derecho. Y aquí en la presentación tenemos la fórmula 43.56 más 1.315 por 100. Esto nos da un resultado de 175.03. En el siguiente ejercicio, calentamiento global, dice, calcule la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración de CO2 en partes por millón es de 370.9. La temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 grados Celsius. Para esto vamos a utilizar los datos que mostramos aquí en la tabla de CO2 y temperatura. Es este de aquí. Ok. Entonces en este nos vamos a ir a estadística, regresión y nos vamos a ir aquí a Fitted Line Plot. Seleccionamos la variable Y, es la temperatura, y la variable X, que es el predictor, es CO2 de partes por millón. Las gráficas ponemos 4 en 1 y pues aquí nos da lo que son las gráficas residuales
y podemos ver pues que no tenemos datos inusuales. ¿Ok? Aquí nos proporciona la fórmula, que es de 10.48 más 0.01092 CO2 partes por millón. Igual podemos utilizar el asistente. Nos vamos a regresión simple, seleccionamos la variable Y, que es la temperatura, la variable X, que es CO2 de partes por millón, seleccionamos el tipo de regresión, que es lineal, y le damos en OK. Aquí nos dice que si existe una relación entre Y y X, o sea que si existe una relación entre la temperatura y el CO2 de partes por millón. Entonces aquí nos dice que sí, que es estadísticamente significante. Ahora, tenemos la correlación y el porcentaje de variación explicado por el modelo, pero lo que queremos ver aquí es la tablita donde nos dice ahora sí que el reporte de predicción, donde nos dice que de acuerdo a la concentración de CO2 en partes por millón, nos va a dar la temperatura, que es la Y predicha. En este caso, con la fórmula que nos dio anteriormente, dice que es 10.48 más 0.01092 por 370.9, nos da 14.53. Si nos regresamos aquí, nos dice también, bueno, muy cercano, dado que 370 no, es cercano al valor de 370.9, pues nos da aquí un valor de 14.523. Ok, ahora nos vamos al siguiente tema, que es variación e intervalos de predicción. Aquí tenemos el primer ejercicio que dice predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Ok, entonces aquí nosotros vamos a tomar los datos de los autos que ya tenemos preestablecidos y nos vamos a ir a estadística, regresión, y nos vamos aquí al Fit Regression Model. Aquí vamos a seleccionar, este es del otro ejercicio, vamos a seleccionar el carretera millas por galón, ese era acá arriba, carreteras millas por galón, y aquí abajo vamos a poner el peso en libras. En las gráficas nos vamos a 4 en 1 y le ponemos OK y luego le ponemos OK aquí. Aquí nos da la gráfica residual y pues podemos darnos cuenta que solamente tenemos un dato que es inusual, todos los demás están muy normales. Y aquí nos vamos a lo que es el análisis de varianza. Tenemos el valor de P en 0. Tenemos la R cuadrada de 65.02 y la R cuadrada ajustada de 63.86. Y aquí tenemos la fórmula que estamos buscando, que es la ecuación de la regresión, que nos dice que es 50.50 menos 0.0058969 por el peso en libras. Ahora, aplicando esta fórmula, a mí me dio un resultado de 27.028 millas por galón. Y ese está aquí en la presentación. Pero, pues igual nosotros podemos irnos al asistente. Y nos vamos aquí a regresión simple. Y vamos a seleccionar los valores de nuevo, nada más para demostrar que hicimos el ejercicio. Y tenemos que Y es millas por galón y X sería el peso en libras. Y es lineal. Ahora, sabemos que existe una correlación, sí, entre las millas por galón y el peso en libras.
Y aquí esa es la tablita que estaba buscando. Si nos vamos a 4000, al valor 4000, nos dice que si el peso del vehículo, que es X, es de 4000, la Y predicha es de 0.28 millas por galón, lo cual pues hace match con el resultado que tenemos aquí. Ahora nos vamos al siguiente ejercicio, que dice cálculo del valor predicho y intervalo de predicción. Remítase a los datos del ejercicio 16. Calcule la temperatura predicha en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Ok, empecemos con el inciso A. Tenemos que calcular la temperatura predicha. Para esto necesitamos una fórmula. Entonces nos vamos aquí y minimizamos estos datos, nada más para volverlos a hacer. Nos vamos a estadística, regresión y Fit Regression Model. En Responses vamos a seleccionar temperatura y en Continuous Predictors vamos a seleccionar CO2 partes por millón. En gráficas vamos a seleccionar 4 en 1, o sea 4 in 1. Damos OK y le damos OK. Aquí tenemos nosotros nuestra gráfica de probabilidad normal, donde vemos que no tenemos valores inusuales, todos son muy normales. Y podemos irnos al asistente. Vamos a regresión simple. El valor de Y es la temperatura, el valor X es CO2 de partes por millón y el tipo de regresión, de modelo de regresión, es lineal. Le damos en OK y nos muestra que existe, hay una relación entre X y Y, entre Y y X, y dice que sí existe una relación. Ahora tenemos nuestra tablita donde nos dice que calcule la temperatura predicha en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370. Ahora, este valor se acerca, pero no es exacto. Así que nosotros, este último valor de aquí que dice 370, no es exacto porque el valor de X no es 370.9. Por lo cual, nosotros tenemos que buscar la fórmula. Entonces nos vamos aquí a regresión y le damos en OK. Y aquí tenemos nuestra fórmula. Nuestra fórmula es 10.48 más 0.01092 CO2 por partes por millón. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que la temperatura 10.483 es igual a 0.01092 por 370.9, lo cual el resultado es 14.53. Ahora, el inciso B nos dice: calcule una estimación de un intervalo de predicción del 99% de la temperatura en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Ok, ahora nos vamos al mismo ejercicio y aquí nos vamos a estadística, regresión y predecir. Ahora, ¿qué es lo que queremos predecir? La temperatura en grados centígrados con un intervalo de predicción del 99%. Entonces seleccionamos aquí temperatura a grados centígrados y nosotros vamos a seleccionar la opción de ingresar los valores individuales. Entonces nos dice que el valor de CO2 es de 370.9 y nos vamos a darle OK. Y aquí nos dice que esa es la predicción del 99% del intervalo de correlación lineal, que es de 14.2837 a 14.7813. Pero, de hecho, creo que olvidé cambiarle aquí en opciones. Ah, no, sí está en 99. Bueno, es importante que le pongamos el nivel de como el intervalo de confianza como nos lo pide el ejercicio. En este caso pues sí está en 99.
Entonces el resultado pues va a ser igual, ¿no? Ok, y pues esto se le agregó aquí a la presentación. Y ahora nos vamos con el último tema, 10.5, regresión múltiple, y el ejercicio número 15, donde nos dice: remítase al conjunto de datos 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión donde el consumo de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica, utilice únicamente esas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Entonces aquí nos vamos a Minitab y buscamos el ejercicio de los autos y minimizamos todos estos datos y nos vamos aquí a estadística, regresión, Fit Regression Model. Seleccionamos lo que es carreteras de millas por galón y aquí el ejercicio nos dice que quiere el peso en libras, su longitud y su desplazamiento. Entonces ya aquí le damos en gráficas, le damos 4 en 1, le damos OK y aquí nos da los datos. Sí, de hecho igual pues como podemos ver anteriormente solamente tenemos un dato que se encuentra como dato inusual, y nos vamos a ir al asistente, a regression, simple regression, y vamos a seleccionar millas por galón y el peso en libras con el tipo de regresión lineal. Ahora aquí tenemos nuestra fórmula de 50.50 menos 0.05869x. Nosotros con esta fórmula pudimos determinar que la ecuación de regresión es la mejor ecuación, ya que tiene menos variables de predicción, que en este caso sería la ecuación que pusimos aquí, y igual a 50.50 menos 0.005869 por x. En este caso sería todo por mi parte. Muchas gracias.